Buenos días, hemos venido a Moncada, estamos al lado del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, visitando unos huertos, unos campos en producción y otros abandonados, con un grupo de agricultores de la zona que nos están explicando todos los problemas que están teniendo, los tratamientos que están realizando para luchar contra el cotonet, con las condiciones que nos ofrece la administración y la poca esperanza en su efectividad. Estamos viendo cómo está evolucionando la producción, cómo está evolucionando la enfermedad, hemos visto hemos visto naranjas y frutos afectados por el cotonet que son comercialmente inviables, aunque la naranja sea comestible, pero pierde todo su valor comercial. Y hemos visto también parcelas con clementinos también afectados, de las que no se va a poder sacar la producción porque no compensa su recogida. Entonces estamos escuchando, tratando de asimilar las preocupaciones que tienen ellos para poder exponer luego en las diferentes administraciones estos problemas y plantear las soluciones que ellos mismos nos proponen. Hola, buenos días. Nos encontramos en el municipio de Moncada con un grupo de agricultores de Moncada, también de Benaguacil, en donde nos han estado explicando toda la problemática a la que se enfrenta hoy en día el agricultor. Y bueno, sencillamente es que es la historia de un abandono progresivo y hoy en día es la historia actual de la supervivencia. El agricultor se enfrenta a una verdadera carrera de obstáculos y la gran mayoría de estos profesionales realmente viven de otros sectores porque es que sus campos no les dan para vivir. Entre todas las exigencias fitosanitarias, la competencia desleal dentro del comercio internacional, pues les hace que sencillamente no son efectivos desde el punto de vista comercial. Esto ha llevado claramente a un progresivo abandono por parte de las administraciones. Nosotros, desde luego, vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla a todos los niveles, a nivel local, a nivel de Diputación Provincial, a nivel autonómico y, por supuesto, también a nivel del Gobierno Nacional cuando lleguemos. Porque ya está bien de esta tendencia anticompetitiva, porque está fenomenal toda la generalización de la ecología, pero es que lo que es realmente ecológico es un campo de naranjos como este, que es un sumidero de CO2, y lo que no es ecológico, lo que desde luego es la ruina del agricultor es esto otro, el campo abandonado, foco de riesgos de plagas, de riesgo de incendios y de poner fin realmente al modo de vida de todo nuestro sector primario. Desde Moncada hemos presentado una moción este mes para impulsar y ayudar a nuestros agricultores tan abandonados. El 10 de diciembre de 2020 se aprobaron los vocales del Consejo Agrario y a día de hoy, abril de 2021, todavía no se ha convocado. Necesitamos un consejo que asesore y exponga los problemas de nuestros agricultores. Y eso lo recogemos en nuestra iniciativa. Necesitamos ya convocar el Consejo. Además, necesitamos campañas de promoción de nuestro cítrico valenciano y de la huerta de Moncada. Moncada cuenta con muchas hectáreas de huerta y es un gran problema y una gran tristeza que el 50% se encuentren abandonadas. Todos estos problemas, junto con el problema del cotonet que apareció en 2009 y que ya podemos ver cómo la Administración a día de hoy todavía no ha hecho nada más que quitarle las herramientas para hacer frente a él a los agricultores. Todo esto tenemos que tratarlo en nuestro Consejo Sectorial Agrario, tenemos que apoyar a los agricultores, tenemos que potenciar la huerta, no podemos dejar que nuestros cítricos valencianos, que nuestra huerta valenciana quede en el olvido.